Bueno, muchas gracias, antes de nada, a la organización por la invitación. Yo soy Ángela Escobar, CEO y founder de Lagoon, pero antes de entrar en más presentación de Lagoon y demás, me gustaría haceros una pregunta. ¿Cuánto tiempo tardáis en saber cómo está vuestra compañía o vuestro regulado a nivel de cumplimiento? Hay veces que semanas, puede ser meses, es decir, se tarda mucho y ese es uno de los problemas que desde Lagoon intentamos resolver. Nosotros lo que hemos hecho es intentar responder a esa pregunta en menos de una hora. Es decir, lo que antes nos llevaba semanas o meses, ahora a un usuario le lleva menos de una hora. Y es a nivel conversacional completo. Lagoon no es algo que haya nacido ayer, sino que ya son 6 años de recorrido, en los cuales el proyecto inició como un proyecto de investigación de la Universidad de Jaén, en el sur de España, para que nos situéis un poco, y ya hoy es un producto real. Es un producto real con clientes y con personas que hay detrás trabajando y llevando esa normativa a los diferentes sistemas y regulaciones. Para contaros un poco cada uno de esos puntos, vamos a empezar sobre todo primero hablando del diagnóstico. ¿Por qué tardamos tan poco en ese diagnóstico? Y vamos a hablar sobre todo de esa cadena de suministro y cómo poder llegar a todo ese cumplimiento. Luego os voy a hablar un poco de eso que hemos llamado triaje masivo con inteligencia artificial conversacional. Parece enrevesado, pero cuando lo veáis en directo veréis que no es tanto. Y luego vamos a poner el caso de ejemplo que hemos estado utilizando y que ya a día de hoy está productivo y utilizándose. Y es el Esquema Nacional de Seguridad Español y normativa dominicana que os incumbe también a vosotros. Antes de iniciar, me gustaría, datos que creo que conocéis y que de los que se han hablado también mucho, pero sí que tengamos en cuenta que Latinoamérica es una de las regiones más atacadas en estos momentos. Y no estamos hablando de tendencias, porque estos 3.123 ataques semanales por organizaciones LATAM es el estudio de Checkpoint del último cuatrimestre de 2026. Es decir, son unos datos que se han cerrado no hace más de un mes, mes y medio. Luego, por otro lado, tenemos todo lo que son ataques de ransomware y demás, que en República Dominicana creo que son 2.200 y pico ataques registrados o que se saben de ellos en estos últimos 12 meses. Y luego, uno de los puntos que Lagoon cobra bastante importancia es con la brecha con terceros, toda la cadena de suministro, proveedores y demás. Este dato que tenéis aquí es de 2025 y ya en ese momento el 30% de las brechas eran con terceros. Y ya era más del doble que en 2024. Pero hay que tener también en cuenta una cosa y ejemplos que tenemos en el día a día. No sé si, supongo que os suena el grupo Inditex, para los que no conozcáis, pues donde está incluido Zara y demás. Ellos reconocieron hace un mes y medio que uno de los ataques que recibieron había sido a través de sus proveedores tecnológicos, de un antiguo proveedor tecnológico. Estamos hablando de un grupo que tiene medios, que tiene tanto económicos como profesionales y que son capaces de llegar a mucho más que una pequeña pyme o un pequeño comercio que tiene que estar regulado. Y ahí es donde entramos con ese triaje masivo con inteligencia artificial conversacional. Esto que veis en la pantalla no es una demo, no es una versión que hayamos hecho cara a la jornada, no es un prototipo, es Lagoon, es nuestro producto y ya está totalmente accesible para poder entrar a él. Lagoon, lo único que tiene que hacer esa organización que quiere empezar a trabajar con ella es darse de alta, elegir la normativa contra la que se quiere evaluar y empezar a conversar. Es tan simple como eso, conversar con tu navegador. Empezar a hablar del NIS, de
la superintendencia de banco, la normativa de la superintendencia de banco o la normativa de la superintendencia eléctrica. Cualquiera de ellos está disponible. No hay formulario, no hay hoja de cálculo, no hay espera, no hay un espera que agendo hoy, no, mañana, sí, tú puedes, no puedo, no sé cómo estás, sí sé cómo estás. Totalmente autónomo y accesible. Y esto que veis aquí es la pantalla de ese regulador o ese CISO que tiene que supervisar a todos sus proveedores o sus terceros. O ese consultor que tiene que llevar a muchos clientes y tiene que gestionarlo desde un único sitio. Se puede ver tanto el estado, tanto la evaluación, toda la puntuación, si se ha hecho o no se ha hecho, y todo en tiempo real. No hay que esperar nada y la misma plataforma que le da la información al usuario administrador es la que el usuario final utiliza para poder hacer esa autoevaluación. Y aquí hay un punto que es un gap que creo que es interesante para todo ese consultor que tiene que dar apoyo a todos sus clientes. Y es que Lagoon obtiene el gap, esa brecha en la cual el cliente necesita sí o sí solucionar ese problema para poder cumplir la normativa y poder ayudarlo. Lagoon no viene a sustituir a ese consultor experto ni nada, sino que viene a apoyarlo y ayudarle. Igual que puede apoyar y ayudar a cada uno de esos regulados que tiene regulador o cada uno de esos proveedores que tiene el CISO dentro de su cadena. Y bueno, para que realmente veáis que no estamos hablando de una demo ni nada, tenemos algunas de las cifras. Ya son más de 1000 organizaciones las que lo utilizan Lagoon, tanto aquí en República Dominicana como en España. La base de conocimiento está centrada en ser española o en habla hispana y son más de 270.000 documentos solo de ciber que tiene toda la base de conocimiento del RAG, del LME, que hay interno a él. Y una cosa que sí quiero que os quedéis con ella, y es que cada normativa de la que habla tiene su propia personalidad. No estamos hablando de que cojo unos documentos, se los doy y a ver qué me dice. No, tiene su propia personalidad, me habla con rigor, me dice las fuentes, me traza toda la solución y eso lo hemos conseguido pues en menos de una hora para el usuario. El usuario en menos de una hora ha hecho una conversación, tiene un plan de acción y tiene unos resultados totalmente accionables. Y ahora, aunque la pantalla se vea en blanco, espero que funcione y el audio esté correcto, lo que vamos a ver es cómo funciona Lagoon cara a ese usuario final, a ese usuario que tiene que enfrentarse a la herramienta para saber cómo está a nivel de cumplimiento. El vídeo tenía sonido, no sé si... Bueno, pues me toca explicarlo. Estaba mejor el vídeo, pero bueno, tiene los subtítulos, así que por ahí nos vamos guiando. Lo que se ve en pantalla, básicamente, cómo funciona y cómo va hablando. Se le ha hecho una pregunta, razona, y una de las cosas importantes es que me dice las fuentes que está utilizando. No se sale, porque ya le he preguntado por el tiempo, y como podéis ver, me dice que no me habla del tiempo meteorológico que hace en Madrid, y inició una evaluación. Al iniciar una evaluación, pues empieza todo el proceso para saberlo. En este caso, estamos hablando del Esquema Nacional de Seguridad y esa adecuación, así que lo primero que hace es categorizar el sistema. Y me va preguntando hasta que me categoriza como alto. Tu medida aplicable. ¿No entiendes algo? Antes de continuar con la evaluación, pregunta y el asistente te responderá.
Finaliza el proceso y obtén un informe detallado, listo para descargar con recomendaciones priorizadas por impacto, un índice de tu nivel de cumplimiento. Guarda el historial de conversaciones y retómalo cuando quieras. Todo lo que necesitas para saber por dónde empezar para lograr tu certificación. ENS Bailagún, tu aliado para el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad. Bueno, ha sido a media se ha podido escuchar. Me hubiera gustado que hubiera sido un poco antes para que hubierais escuchado al propio Lagún daros esa contestación, pero bueno, lo podemos ver en directo en el stand, en la demo. Pero eso que estáis viendo ya está, ya es funcional, y esto es NS Bailagún. NS Bailagún se ha desarrollado en colaboración con el Centro Cristológico Nacional. Por tanto, lo que hace es coger el tono y la rigurosidad que el Centro Cristológico Nacional tiene. Básicamente es como si yo, que no tengo idea o tengo que certificarme del Esquema Nacional de Seguridad, me siento con un consultor del con un empleado del Centro Cristológico Nacional y empiezo a hablar de él o preguntarle cualquier duda. Lo que nos permite es tener un triaje o una evaluación inicial antes de pasar a la certificación. Y con eso lo que tenemos, sobre todo, es una idea de qué me falta antes de empezar con un proceso de certificación. Básicamente, por lo que todos sabemos, que un proceso de certificación es bastante costoso. Entonces, tener una idea inicial de ese proceso es lo que nos podría ayudar. Como bien indicado, cada respuesta está, es decir, cuando habéis visto en el vídeo que ha dado la respuesta, ese razonamiento va basado sobre la guía CCNSTIC y la documentación oficial del Esquema Nacional de Seguridad. Y va muy cerrado y trazable, porque en cualquier momento te dice cuáles son cada una de ellas. Y esto que estáis viendo en pantalla es básicamente la consola de resultados del administrador, del supervisor, del regulador que tiene que supervisar a su regulado, del CISO que tiene que ver su cadena de suministro o de ese consultor que tiene varios clientes. Se puede ver todos los usuarios, los que han iniciado, los que no han iniciado, qué categorización tienen cada uno de ellos y demás. La idea es que haya una visibilidad completa para el supervisor sin que la organización que está pasando esa normativa tenga que enviar nada, tenga que agendar nada. No tengo el Excel que sube, que baja, que dónde está, espera que miro esto. No, simplemente se sienta, habla y en menos de una hora tiene su evaluación hecha y el regulador o el supervisor tiene los resultados de cada una de ellas. Tan fácil como enviar un correo con un acceso al usuario al que quiere que se dé de alta. Y bueno, una pregunta que no sé si la estaría haciendo, pero me he adelantado, es si ya está para el Esquema Nacional de Seguridad, ¿puede estar para otras normativas? Pues la respuesta es que sí. Es decir, nosotros ya tenemos incorporado la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Eléctrica, NIS CSF y NIS AI. Y no es que le he dado todos los documentos y le he dicho, vale, contesta y haz lo que quieras. No. Como he dicho, para cada una de estas normativas, Lagún tiene su propia personalidad. Si tiene que hablar de ENS, habla de ENS y te contesta con toda la información del Esquema Nacional de Seguridad. Si tiene que hablar del NIS, habla del NIS y habla con el tono y la rigurosidad del NIS. Si tiene que hablar de la Superintendencia de Bancos de República Dominicana, habla con ese tono, con esa rigurosidad y con esa documentación con la que ha sido entrenada. Y como veis, no es un roadmap que tengamos dentro de un año estará la siguiente normativa. Nosotros tardamos en incorporar nuevas normativas una semana. El proceso está tan estudiado, tan trabajado y tan optimizado que en una semana podemos incorporar cualquier normativa que sea interesante, tanto para nuestros clientes o para los reguladores. Y esto es todo lo que yo tenía que contar de Lagún. Si queréis verlo en directo,
pasaros por el stand. Estamos en la zona de networking, allí al fondo, al lado del fotocall. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención y espero veros en el stand para hablar del lago. Muchas gracias.